Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast de Cuestión de Piel. Somos un grupo de dermatólogas amigas, apasionadas por hablar de temas que nos interesan en relación a la dermatología. Se van a ir dando cuenta que son temas transversales, vamos a ir tocando temas de las distintas áreas, así que para eso estamos acá. Y recuerden de enviarnos todas sus inquietudes, sus dudas, porque la idea es que vayamos haciendo algo interactivo, que podamos ir creando el contenido más interesante para ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me apasiona, me toca ver mucho en la práctica diaria. Recuerden que yo soy dermatóloga pediátrica, así que me dedico a ver básicamente niños. Y vamos a hablar entonces de la dermatitis atópica, que es un tema que la verdad está muy en boga. Vamos a partir un poco definiendo la dermatitis atópica. No sé si alguna de mis amigas quiera ayudarme a definir un poco qué entienden por dermatitis atópica, qué es lo que debiéramos transmitir, ¿cierto?, a nuestros oyentes para que entiendan un poco a qué nos estamos refiriendo, Isa. Bueno, a ver, Trini, contigo al lado, me da un poco de vergüenza tomar la palabra en la definición, pero bueno. A ver, la dermatitis atópica es una de las patologías más frecuentes que vemos en niños. Yo creo que eso es indudable. Y se caracteriza justamente por tener un componente de eczema, Tal cual. en que se pueden afectar desde bebés. En general vemos como este comportamiento que parte de los 6 meses, un poquito más grande, y después ya puede durar en la infancia, la adolescencia. Yo siempre le explico a los pacientes, esto es como que le falta esta capa que protege del medio ambiente, se seca la piel y queda expuesta a distintos factores que van generando y perpetuando este eczema, pero que finalmente puede afectar de manera muy importante, con sobreinfección y una afectación de la calidad de vida Muy importante. muy importante. Y esa, Para explicar un poquito mejor, que este eczema es como niños que tienen la piel muy seca, porque como la barrera cutánea está alterada, pierden más agua que lo normal, entonces la piel se seca más que lo normal, que expuesta mucho más irritaciones. Son estos niños que tienen la piel muy seca y les pica todo, o sea, siempre se están rascando, están como con heridas en algunas zonas del cuerpo, y además pueden tener otras cosas como asma, alergia. Se va complementando con otras enfermedades, y finalmente yo creo que lo que dices tú, Fran, es clásico. En el fondo ese es el eczema, pero que pica mucho y va afectando zonas que son bien clásicas. Pues, tú que ves dermatopediatría, tú los clasificas al tiro. Eso lo quería comentar. Han tocado puntos súper interesantes. Lo primero es recordarles que muchas veces se presentan, ¿cierto?, con diagnóstico de dermatitis atópica, porque la verdad es que es un término que es como súper sobreutilizado muchas veces, hay que tener mucho cuidado con eso. Llegan, ¿cierto?, del pediatra diagnosticados como atópicos, muchas veces la amiga, la vecina les dice, no, es que lo más probable es que sea atópico, pero en realidad la dermatitis atópica es un diagnóstico súper clínico y que tiene criterios muy bien establecidos, y eso es súper importante porque si bien muchas veces, y la más prevalente, ¿cierto?, es la dermatitis atópica, ¿verdad?, en la edad pediátrica, ¿verdad?, hablando desde el punto de vista de dermatitis, existen otros diagnósticos que hay que considerar. Muchas veces vemos dermatitis de contacto, vemos dermatitis seborreica y están mal diagnosticados los pacientes. Entonces, recuerden que dermatitis atópica se caracteriza, como dijo la Isa, por un prurito, o sea, una picazón realmente muy importante. O sea, es una condición sine qua non el prurito. Tiene que haber picazón para que se haga el diagnóstico. Lo otro es que la historia familiar es en general muy importante, un factor cierto muy presente. Y lo otro es que tiene un curso intermitente y crónico, ¿de acuerdo? Así que eso es muy importante. Y lo otro que les quería comentar es que, como también nos mencionó la Isa, la Fran, tienen una distribución característica, ¿cierto? Recuerden que la dermatitis atópica del lactante, es decir, de niños más pequeñitos, se distribuye en zonas más extensoras, es decir, cara, ¿cierto?, área externa de los brazos y también a veces un poco en pliegue. Y ya en la etapa más como de la infancia, ¿cierto?, niños más escolares, preescolares, ya tienen el compromiso de pliegues. ¿Qué nos puedes decir, Adrianita, un poco de esa parte? ¿Cómo lo ves tú en general cuando te consultan? Bueno, como todos ustedes dicen, en realidad son niños que tienen muchas lesiones rojas en la piel, que les pica mucho, que tienen una piel muy seca y que sufren mucho. Son niños que les cuesta dormir. Yo creo que uno de los impactos importantes es que el niño no duerme, está mañoso, y esto a la larga puede afectar el rendimiento escolar, puede afectar el ánimo, y de alguna forma no tratar una dermatitis atópica yo encuentro que es bien frustrante, porque puedes de alguna forma limitar el desarrollo de ese niño en forma adecuada. Yo creo que es una patología súper relevante, que me encuentro maravilloso que podamos conversarlo ahora y que podamos como de alguna forma dar esas claves a los papás, ¿no es cierto?, de cuáles son los signos que pueden estar influyendo, ¿cierto?, o que pueden estar como hacer sospechar esta patología, y así poder ayudarlos y que consulten pronto, ¿cierto?
Bueno, Adri, lo que dices tú, que efectivamente es entregarle herramientas a los padres, porque es muy frustrante y frustrante para los cuidadores de decir, oye, mi hijo no se deja de rascar. Ver a un hijo con herida, o sea, nosotras que tenemos hijos, todos aquí somos madres, ver hijos con herida en la piel afecta mucho. Entonces, poder entregarle esas herramientas y justamente partimos siempre con recomendaciones generales, que como todo en dermatología, partimos de lo general a lo particular. ¿Sí o no? ¿Puedo agregar algo? Sí, que Sí, esto obvio. de las recomendaciones, por ejemplo, a mí me pasa mucho, que me mandan WhatsApp, yo creo que ustedes también, que Siempre. tengo un hijo con atopia, crema le puedo echar? Y me muestran el brazo, esta parte del brazo. Otra, le salió alergia acá, ¿qué crema le puedo echar? Y tiene dermatitis atópica. Y es muy importante que no es solo la crema que le puedo echar, sino que el manejo general que hay que hacer, porque es una patología que hay que tratarla como un todo. Y eso es importante Sí, ahora. ese fuera un punto súper importante. Y lo otro también que me toca mucho en la práctica de ver es que son pacientes que han sido multitratados y van de un especialista a otro y van consultando a distintos, ¿cierto? Dermatólogos, inmunólogos, gastroenterólogos, distintas especialidades que llegan con distintos tratamientos, incluso mitos, ¿cierto? Le han aplicado todos a su hijo, etcétera. Entonces es súper importante como desmitificar un poco eso y ir unificando un poco, ¿cierto? Como los criterios más importantes para el manejo. En ese sentido, Andy, ¿qué nos puedes comentar partiendo, ¿cierto?, en la introducción de las medidas como más generales? Sí, bueno, yo creo que una cosa muy importante es que uno cuando ve a un papá o una mamá que lleva a su hijito con dermatitis atópica, por lo menos lo que yo trato de hacer es dejarle todo por escrito, para que sea mucho más simple y puedan recurrir a ese como ayuda a memoria, dejarlo en el refrigerador con las medidas generales, que son la base en el fondo de un buen tratamiento. El cuidado de la piel es una piel absolutamente delicada, absolutamente irritable, o sea, todo puede generarle picazón, por lo tanto acá principio básico es hidratante. Hidratantes que sean ojalá bien espesos, también obviamente hay que verlo según la tolerancia de cada niño porque no todos los niños son iguales, pero en el fondo acostumbrarlos desde pequeñitos a utilizar cremas hidratantes, ropa que sea suave, de telas que sean ojalá de algodón, cortarle las etiquetas si es que eso molesta, o si tienen como costuras muy gruesas, también puede ser importante como abarcar ese punto también del vestuario, no usar ropa que sea muy sintética. Si el niño hace deporte, suda, obviamente el sudor también va a ayudar a que esto más pique, y hay que tratar también la picazón como tal, ¿cierto? Y otra cosa importante, el tema de la ducha, del baño, porque es muy bueno tomar agua, ¿verdad? Pero el contacto del agua con la piel no es tan bueno porque la reseca aún más. Entonces tratar de que la ducha, los baños sean cortos, porque a los niños les encantan los baños de tina eternos y cuesta tanto sacarla. ¿No? Bueno, tenemos niños. ¿A quién no le gustan? Y ahí, chicas, déjenme puntualizar algo también, un súper buen punto que tocó la Fran. Me llegan mucho los pacientes diciéndome que los bañan muy poco, que le habían dado la indicación en el pediatra, ¿cierto? El pediatra le dio la indicación de bañarlos en el fondo lo menos posible porque su piel es sensible. Es verdad que en el baño, ¿cierto? Con el agua, sobre todo que tenemos en Santiago, que es un agua súper dura, va perdiendo un poquito la capa protectora natural de la piel, pero en el fondo se ha demostrado que el baño diario corto con el producto adecuado y seguido de una buena lubricación es lo que nos va a permitir finalmente restablecer esa barrera cutánea alterada. Eso, Adrianita, no sé si nos quieres Yo comentar. creo que eso es clave porque pasa que yo siento, no sé, puedo equivocarme, Trini, corrígeme, pero pasa que yo siento que obviamente no voy a bañar a un niño 10 minutos, ¿no es cierto? Pero de repente bañarlo una cantidad de tiempo adecuado no hay problema. Y yo creo que la clave acá es después del baño hidratarlo inmediatamente. Es como, no sé, yo le explico un poco a los pacientes, a los papás, les digo, mira, obviamente cuando tú te bañas vas a perder un poquito de agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si tú lo bañas inmediatamente después del baño y tú de alguna manera le pones una crema, tú sellas inmediatamente la piel. Ese es el Y concepto. ahí tú dejas de evaporar un poco la piel. Tal De cual. hecho, hace bien porque entró agua a la piel. Y de alguna manera- y después sellaste inmediatamente esa agua que quedó adentro, te hidrata. Incluso muchas veces con la piel húmeda recomiendan aplicar, entonces secar suavemente y aplicar inmediatamente el hidratante. Pero ahí, por ejemplo, las cremas, que yo creo que también es un motivo de consulta súper frecuente porque hay tanto producto en el mercado. ¿Qué tipo de producto en general? ¿Loción? ¿Es lo mismo un hidratante más fluido? Súper ¿Tiene buena que pregunta. tener algunos componentes especiales? Porque me pasa también eso, que llegan, doctora, compré la mejor crema del mercado, compré una crema dermatológica que me costó muy cara, pero es que más que depender de la marca propiamente tal, es efectivamente el vehículo en el cual está hecha la crema. Entonces recuerden que las lociones son como leches, entonces son muy líquidas. Entonces para los pacientes con dermatitis atópica la verdad es que
en general no les ayudan, ¿ya? Tiene que ser, ¿cierto?, un hidratante mucho más cremoso, mucho más untuoso, ¿de acuerdo? Que tenga más componente como oleoso en su fórmula para que en el fondo genere este efecto como de sello que decía la Adrianita. Y lo otro que me pasa es que a veces se van al otro extremo. Me llegan, por ejemplo, con vaselina, ya en las etapas más como de recién nacido, que sea lactante. La vaselina lo único que va a hacer es generar una película como aceitosa, ¿cierto?, superficial, pero no penetra tan bien como hidratante. Entonces, en el fondo el concepto es que tiene que ser una crema humectante que esté ojalá como ahí entre medio de esos dos vehículos. Un equilibrio. Un equilibrio De lo muy fluido o lo muy pastoso. Exactamente. Oye, Trini, y cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen heridas en la piel, Ujú. porque finalmente lo que le pongamos le va a arder y le va a picar o va a generar algún problema. Ahí ya viene la terapia. Exactamente, sí, Entonces, tal cual. ahí, ¿qué podemos decir de eso? Porque es un motivo de consulta también frecuente que vemos a los pacientes, desde que tienen solo tendencia atópica, que es como este concepto de que tienen ciertos rasgos, pero no constituyen estos criterios, a los pacientes atópicos ya graves y que tenemos lesiones activas. Ahí, ¿qué Esa es una recomendarías? súper buena pregunta también. Entonces, a ver, en general yo siempre trato de optimizar las medidas generales y es lo que hemos conversado, ¿cierto? Manejo del medio ambiente, ¿cierto? Hidratación, baño diario, como decía la Adrianita. Pero cuando llega el momento de tratar la inflamación propiamente tal, el eczema propiamente tal que se generó en la piel, no queda otra, ¿cierto?, que recurrir a tratamientos tópicos. Recuerden, y eso quizás es tema de otro podcast, pero en este caso los antihistamínicos propiamente tal no tienen tanto asidero y me pasa que me llegan mucho tratado, doctora, está con cetericina o con algún otro importante, muy frecuente. que en el fondo lo único que nos va a ayudar es, y sobre todo los que son sedantes, estos antihistamínicos que se dan en la noche, es a manejar un poquito más, ¿cierto?, a controlar el prurito, pero no trata la inflamación propiamente tal. Entonces me dicen, doctora, viene con antialérgico, no le ha funcionado. Lo que pasa es que en el target, en el fondo, el rol de este antialérgico, en el fondo, no tiene mucho asidero en esta condición propiamente tal, sino que es más bien la medicación tópica, como decía la Isa. Y se ve mucho en la práctica que existe esta corticofobia, que en el fondo existen pacientes y muchos, ¿cierto?, que en general le tienen mucha fobia a los corticoides, incluso, ¿cierto?, en nuestro ámbito médico también existe mucha dificultad para poder indicar los corticoides, pero sabemos que un corticoide de una potencia adecuada, ¿cierto?, una mediana o baja potencia, aplicada en forma correcta, es un tratamiento que inicialmente nos puede ayudar a bajar mucho, ¿cierto?, como la inflamación, y después de eso podemos hacer tratamientos de mantención que pueden estar libres de corticoides, pero muchas veces en el fondo el tratamiento de elección, y eso para que lo sepan, es partir con un corticoide, ¿cierto?, de una potencia, como les decía, adecuada, en una zona adecuada, ¿verdad?, y en un ciclo de uso correcto. Y a mí me gustaría hacerles algunas preguntas a todas, como a ver qué opinan. Temas de manejo general, detergentes, suavizantes, aerosoles, perfumes, ¿recomendados o no? Fran, tú. Detergente, no sé, Trini, pero yo siempre digo que no suavizante. O sea, el suavizante que tiene la foto del bebé bonito, oh, qué rico, no, eso como que genera más alergia. Y lo otro, el detergente que lo enjuaguen muy bien. O sea, porque en general las medidas del detergente que viene en la caja es como muy excesivo, no necesita tanto detergente. Y enjuagarlo muy bien. Otra cosa súper importante también es mantener las uñas cortas de los niños, porque como tienen tanta picazón, la uña larga puede ocasionar infecciones en las heridas o que se rompan la piel, y eso también va a producirles dolor, irritación, sangrado, etc. Y lo que decía Isabel con respecto al uso de colonia o aerosoles en la casa, lo ideal, yo les digo a los pacientes que no usen nada que tenga perfume sobre la piel, ni tampoco en el ambiente, porque de repente también eso puede ocasionar que la piel se les irrita a los niños. Adrianita, y cuéntanos un poco, estábamos conversando previamente acerca como de algunas inquietudes que algunos pacientes te llegan, ¿cierto?, a consultar. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, yo creo que hay dos puntos importantes que llegan pacientes preguntando. Primero, doctora, pero yo creo que tengo alergia a todo. O sea, o mi hijo tiene alergia a todo porque entra en contacto con cualquier cosa y es alérgico o se irrita con cualquier cosa. Bueno, yo creo que eso es súper importante, explicar que la dermatitis atópica no es una alergia, es una condición, es una en forma coloquial llama una falla de fábrica, les digo yo. ¿Y por qué? Porque yo les digo, bueno, es una falla de fábrica porque la piel normal es hermética, ¿no es cierto? Está absolutamente sellada, no entra absolutamente nada, ¿no es cierto? Está y se mantiene bien. Pero los pacientes atópicos tienen hoyitos en la piel. Y estos hoyitos están, ¿por qué? Porque les faltan algunas proteínas, lípidos específicos, ¿no es cierto?, que nos hacen mantener sellada esta piel. Entonces, ¿qué pasa? El niño entra en contacto con cualquier cosa, pasto, colonias, perfumes, aerosol, lo que sea. Este producto químico entra por estos hoyitos y la piel reacciona irritándose.
Entonces, y se inflama y genera todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a mis pacientes y a los papás les digo? Bueno, tenemos que sellar esos hoyitos. ¿Y cómo los sellamos? A través de cremas, a través de como cosas tópicas que vuelven a ser hermética esta piel, y lamentablemente esa hermeticidad cuando ponemos cremas, ¿no es cierto?, dura poco, no dura tanto. Y hay niños que cada 12 horas hay que volver a repetir porque a las 12 horas ya se vuelven a abrir los hoyitos. Y hay gente que obviamente niños que necesitan más incluso. Entonces, ese es un concepto que a mí me gusta explicarlo harto. Entonces, no es que su hijo sea alérgico, sino que es un niño que tiene una barrera cutánea alterada. Eso Es una condición de su piel, más que nada, y que hay que estar cuidándola constantemente. O sea, va a haber un momento, Trini, en la vida que esto se atenúa. ¿Sí? ¿Cómo funciona esa distribución? Ese es un Va a pasar, va a disminuir. Y que me lo preguntan mucho, ¿en algún momento, doctora, esto se va a pasar? Efectivamente vamos viendo que a lo largo, ¿cierto?, de la infancia, la piel va, yo les explico a los pacientes, como madurando. Y de alguna manera, ¿cierto?, los síntomas van disminuyendo y la piel adquiere como una tolerancia. Entonces, eso es súper importante para que sepan que si bien es crónico durante la primera infancia, la mayoría de los pacientes, ¿cierto?, después de cierta edad, yo les digo más o menos como entre los 5 y los 6 años, ya adquieren como esta madurez, esta tolerancia. Sin embargo, va a haber un porcentaje de pacientes que van a ser atópicos, ¿cierto?, en forma más prolongada, y esos son los pacientes que en general, ¿cierto?, requieren terapias más específicas. Pero como para ir cerrando un poco, ¿cierto?, hablamos de este tema tan interesante, tan prevalente hoy en día. Hablamos de la definición de dermatitis atópica, hablamos de cómo reconocerla, ¿cierto? Y sobre todo hablamos del manejo y varios tips, ¿cierto?, que podemos entregarles en relación al día a día en el manejo de estos pacientes con piel tan delicada. Así que muchas gracias, ¿cierto?, por su compañía el día de hoy, y esto es Cuestión de Piel.